Recibimos a Ramiro Castiñeira, él es economista y director de Econométrica. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estamos, Silvio? Buenas tardes. Muy bien, con un panorama muy alentador, ¿no es cierto? Bueno, finalmente empieza a rebotar la macroeconomía. Si bien tocó piso en abril, y lo charlábamos y lo anticipamos, claramente cuando toca piso todavía no se siente un repunte porque recién paró de caer. Claro. Después empieza a hacer algunos trimestres donde solo algunos sectores, y bueno, después hay un momento empieza a generalizarse, y ahora llegó incluso hasta las ventas minoristas, que empiezan a mostrar también un rebote, donde bueno, eso ya te está marcando que este rebote es con más cuerpo, y cuando uno hace la comparación, según datos oficiales, por ejemplo, del EMAE que publica el INDEC, el nivel de actividad desestacionalizado ya está en el mismo valor que en diciembre, es decir, cuando asumió el gobierno Javier Milei y cuando anunció toda la batería de herramientas para ¿no? sacar del kirchnerismo a la Argentina, deskirchnerizar la economía, ¿no? Y todas esas reglas de juego tan obsoletas, principalmente en acomodar las cuentas públicas, en recuperar el sistema de precios de la economía, en liberar justamente los precios en una economía es capitalista si tiene sistema de precios, si no, no es capitalista. No es justamente, Argentina estaba mirando a mucha velocidad hacia una economía socialista, donde todos los precios son políticos en vez de ser precios de mercado. Bueno, ahora nuevamente la economía argentina empieza a tener nuevamente precios libres, ya no hay ningún control, las tarifas ya reflejan en la mayor parte del país, el consumidor paga por lo que consume, y bueno, entonces se va recuperando, pero el punto no menor es eso, que la economía tocó piso, después estuvo 2-3 meses intentando despegar, pero no despegaba, en julio y agosto se notó, y ni te digo que los datos adelantados que confirmarían el rebote económico, y sobre eso encima bajó el riesgo país, se apagó la maquinita, y se empieza a moderar la inflación. A octubre habría cerrado con 2,9%, así que como vos bien marcabas, hay datos positivos. Bien, y también otro de los datos positivos, Ramiro, tiene que ver con las exportaciones de los hidrocarburos y a su vez de la minería, que se han incrementado notoriamente. Bueno, eso es, Argentina perdió muchísimo tiempo. El fracking lo encontramos hace más de 15 años atrás. Vos fíjate que recién ahora las exportaciones empiezan a mostrar que empieza a arrancar, ¿no? De hecho, que Argentina haya perdido el autoabastecimiento energético te demuestra lo locura, ¿no? Porque Argentina, teniendo vaca muerta, necesitaba importar gases, necesitaba importar petróleo. Bueno, todo eso se empieza a revertir. Para ponerlo en números, Argentina en los últimos más o menos 15 años importó 130.000 millones de dólares en energía. Pero vuelvo a repetir el número, 130.000 millones de dólares en energía, justamente porque todas las inversiones que se hacían en vaca muerta eran nada más que inversiones pro beta. Una inversión como para, viste, cuando ya los más grandes lo van a recordar cuando jugaban al TEC, que uno tira las primeras fichas como para arrancar el juego. Claro, bueno, exacto. Cuando se conoció vaca muerta, todas las petroleras sí tiraron una ficha, pero nadie jugaba, ¿no? Porque estaban esperando, mirá, cuando liberes el precio del petróleo, cuando liberes las exportaciones, cuando bajes el nivel de retenciones, cuando seas un país más civilizado, y quizás ahí ya empieza a poner más ficha. Claro, bueno, justamente esa etapa está llegando, y entonces las petroleras empiezan a poner una moneda, y ni te digo con el tema del RIN. No, ni hablar. A ver, según tengo entendido, a ver, corregime si me equivoco, por favor. Según las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, ya hay 3 empresas que van a invertir alrededor de 1.500 millones de dólares entre las 3 a raíz de RIGI. Exactamente. Estamos hablando del régimen de promoción y de inversiones, que intenta igualar las reglas tributarias y reglas económicas que tiene Argentina, las intenta igualar con los países de la región. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, ningún país de la región tiene retenciones. Entonces dice, bueno, muchachos, retenciones no le vamos a cobrar. Ninguno de los países de la región tiene, por ejemplo,
ganancias en 35, ¿no? De alícuota. Claro, exacto. Bien más bajo. Entonces dicen, bueno, finalmente decís, bueno, empiezan a decir, mirá, me igualo a Brasil, por ejemplo, impuesto al cheque, se puede deducir al 100% del pago del impuesto a ganancias, que se reduce al 25%. En consecuencia, y sobre eso no hay restricciones a las exportaciones, no hay control de precios, diciéndole, bueno, si vos traes la plata, vos gerencias el negocio, Claro, y bueno, vos tomás las decisiones, ¿no? Y todo el cepo tampoco te va a aplicar, bueno, todo eso es no para perjudicar a los que están adentro o sino para igualar en el menú de opciones, igualar a Argentina con Brasil, igualar a Argentina con Uruguay, igualar a Argentina con Chile, como para que más o menos el inversor extranjero que quiere venir a la región no descarte a la Argentina por todas las reglas obsoletas que tiene y que todavía se necesitan destrabar, y bueno, esto sería un puente como para destrabar eso y que ellos arranquen las inversiones al menos. Claro, por supuesto. Y vos fijate lo que se dio hoy, muy interesante, volviendo al tema de Vaca Muerta, se inauguró el gasoducto norte, que le va a permitir a Vaca Muerta, ¿sí?, transportar gas natural a 7 provincias del norte argentino, y a su vez, viste que Bolivia se quedó sin gas, ¿no es cierto? Sí, que nos abastecía a nosotros y también a Brasil. Bueno, la buena noticia es que este gasoducto también abre la puerta para que en algún momento la Argentina pueda exportarle a Brasil gas natural licuado. Déjame hacer doble clic ahí, porque Sí. Vaca Muerta tiene 2 grandes negocios, bueno, te diría 3 grandes negocios. Uno, proveer al mercado interno, ¿no? Es decir, a casi 50 millones de argentinos que obviamente consumen petróleo y gas. Segundo negocio es el exportar GLP directamente, llegar con el caño que se está ¿no? haciendo este caño como para llegar a, ¿cómo se llama? ¿Punta Colorada era? Claro, sí, ¿no? en la provincia de Río Negro. Exactamente, para llegar ahí y desde ahí con GLP los dos barcos, y bueno, ahí se hace la licuefacción y después se exporta. El tercer negocio es justamente exportar a Brasil vía Bolivia, y ahí el punto no menor es Bolivia. Vos fíjate que en este famoso Patria Grande que estaba en Argentina, ¿qué hicieron? Como hace todo el socialismo, expropió las empresas a los extranjeros. Durante una década y media, le hicieron usufructo sobre todas las inversiones que habían hecho los extranjeros, pero ¿qué pasó? En ese periodo ya nadie invertía. Entonces, a medida de que nadie invertía, de repente empezaba el colapso de, por ejemplo, como sucedió con el colapso de PDVSA, o sea, con toda la industria petrolera de Venezuela. Bueno, arrancó el colapso por falta de inversiones, mantenimiento, y porque no invertían los propios bolivianos en una industria, Claro, que necesita un montón de plata que el país no lo tiene. Bueno, pero como decidieron expropiarle todo con Evo Morales a la cabeza, bueno, como le expropiaron a todos, los extranjeros nunca más invirtieron en Bolivia. Por ejemplo, Bolivia tiene un montón de litio, ¿y sabés cuál es la producción de litio de Bolivia? no tengo idea. Cero. Claro, bueno. Cero, nadie invirtió, cero, nadie invierte, es uno de los rincones que más litio hay en el mundo. Nadie invierte porque dicen, no, ¿para qué vas a poner la plata ahí si te expropian? ¿No? A lo Kirchner, ¿no? Cuando se expropiaron A lo las Chávez, en Argentina, claro. Las YPFs en Argentina, Por supuesto. como cuando los Chávez iban en la plaza diciendo expropiese, o como los Castros en Cuba expropiaron absolutamente todas las empresas americanas, y por eso existe un embargo, porque el americano dijo, yo no me olvido que vos me expropiaste todas las empresas. Claro. Y ¿No? además, O sea, no sí. existe un bloqueo, el bloqueo No. es mentira, no existe el bloqueo, No. porque todos los países, Francia, Alemania, Inglaterra, España, incluso Argentina, Paraguay, Chile, todos los países que se te ocurran del mundo pueden comerciar con Cuba, si es que quieren comerciar con una dictadura, ¿no? Porque esa es la base. Pero Estados Unidos dijo, mirá, ustedes me robaron todas las inversiones que yo había hecho en Cuba, como hizo Chávez en su momento, esos expropiese por todos lados, y por lo tanto le hizo un embargo. Y cuando le paguen la plata, vos fíjate que la dictadura castrista es tan expropiadora que la Argentina en el tercer peronismo, cuando ya el peronismo de los 70,
también financia la dictadura de los Castro, le prestan le hacen un préstamo para, en rigor le envían de todo de la producción argentina, y los Castro le dijeron, sí, yo te lo voy a pagar, en su vida se lo pagaron. Se habla de una deuda de 5.000, 6.000 millones de dólares, o sea, nos deben, le deben a la Argentina, si querés, 5.000 millones de dólares cuando el peronismo terminó financiando la dictadura en ese momento. Entonces, calcula que no le pagan ni a los argentinos, mirá si le van a pagar a los americanos, no le pagan a nadie la dictadura cubana. Entonces, por eso hay un embargo. Pero bueno, me fui porque... No, pero está perfecto. Este tema, sí, está perfecto porque... Con lo que sucedió en Bolivia, por supuesto. Porque Bolivia está haciendo lo mismo, y bueno, el negocio es dar vuelta el caño, la infraestructura está hecha, la que traía gas hacia la Argentina. Ahora con Vaca Muerta podemos dar vuelta, revertir ese caño, en vez de que venga de Bolivia, va hacia Bolivia y después llega a San Pablo, porque Bolivia no tiene industria para hacerle, no, porque necesite gas, es nada más que para exportar a Brasil. Bueno, nosotros le vamos a exportar a Brasil vía Bolivia, con el riesgo que tienen los contratos de firmarlo con el gobierno de Bolivia, que Bolivia ya demostró su pasión por expropiar, como ya lo mostraron en su momento los Kirchner, o como ya lo mostraron en su momento los Maduro, o como ya lo mostró en su momento los Chávez, o como ya lo mostró en su momento los Castro. Por eso es difícil hacer negocios en Latinoamérica, porque siempre hay expropiadores socialistas seriales que dicen, no, pará, ¿cómo voy a poner la plata ahí si después me la pueden expropiar? Ramiro, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo te cambio de tema y te llevo al presupuesto, ¿no? de Argentina. ¿Qué tanto, no? Y te pregunto desde el desconocimiento, porque yo con economía tengo mis serias dificultades, ¿qué tanto le pueden complicar la vida a Milei, ¿no? Que la oposición le quite la discrecionalidad justamente en el manejo del gasto público? A ver, acá se envió un presupuesto, ¿no? Sí. El presupuesto que si lo aprueban no hay no hay discrecionalidad. Ahí de hecho está marcada la hoja de ruta de qué se va a hacer con el gasto público en Argentina. Entonces, si aprueban el presupuesto, sí, ya se dijo qué se va a hacer. ¿Y qué se va a hacer? Equilibrio en las cuentas públicas, y si no se va a aumentar por ejemplo, este año se hizo un ajuste del gasto del 30%, un tercio del tamaño del Estado, para que tengamos una idea, se achicó en un tercio. Uh-huh. El presupuesto del año que viene, el ajuste es cero, nada más que el objetivo es mantener el equilibrio. Es como cuando uno hace dieta y perdió 10 kilos y ahora el objetivo es mantener el peso, el nuevo peso, la nueva talla. Sí. Bueno, el 2025 el presupuesto dice, mirá que no hago ningún ajuste más, pero el objetivo es mantener esta talla. Y si llego dado que va a haber reactivación económica, toda la plata que me genere la reactivación económica en mayor recaudación van a tener dos destinos. Uh-huh. Bien reducir o sea, usarlo para el pago de la deuda hasta que baje el riesgo país, hasta que uno pueda rolear la deuda, es decir, te debo 100, vence 100, bueno, dame crédito por 100, entonces claro, uno rolea todo el tiempo la deuda para adelante. Bueno, si no bajó el riesgo país, se utilizará para pagar la deuda. Si finalmente baja el riesgo país y en consecuencia uno ya puede rolear la deuda a tasas normales, ¿no? De un dígito en dólares, uh-huh, bueno, entonces esa plata se va a usar directamente para bajar impuestos. Entonces, como te estoy mostrando, el camino del presupuesto está muy claro. Ahora vamos al escenario que no lo aprueban. Bueno, sí, entonces se va a usar, según dice la Constitución Nacional, el presupuesto se puede prorrogar por 2 años. En consecuencia, sería el presupuesto de Massa, que se prorrogó para el 2024 y se prorrogaría también para el 2025. Uh-huh. Sí, sí. Los 2 años no es casualidad, hace un puente hasta que cambie la Cámara Legislativa y a ver si hay posibilidades de un nuevo acuerdo, dado que se renuevan las cámaras. Claro, en consecuencia, por eso, si no se aprueba el presupuesto, no hay ningún problema. De hecho, va a tener más libertad el oficialismo que si se aprueba. Eso es lo que no entiende la oposición. ¿Cómo se llama la oposición? Bueno. Porque si lo aprueban, ya está marcada la hoja de ruta. Tantas cosas no entienden. Si no lo aprueban, es completamente casi vía libre lo que el gobierno lo que podría hacer, dado que el presupuesto, vos calculás que es nominal, entonces queda completamente desdibujado. En consecuencia, vos cumplís el presupuesto en 3 meses más o menos. Uh-huh. Claro. Y después ya tenés todo el resto de una discrecionalidad. Entonces, ¿qué marca de esto?
y que sería ridículo que que la oposición no te apruebe el presupuesto, justamente, primero porque si no lo aprueba tiene el gobierno más discrecionalidad, y segundo porque es un presupuesto que no tiene ajuste, y lo dice el mismo presupuesto, la caída del gasto público para el año que viene es 0. Sí. Pero también es 0 el déficit fiscal. Por supuesto. Claro. ¿No? Sí, totalmente. Entonces, es decir, se achicó 1/3 el tamaño del Estado, y este tamaño del Estado no se va a seguir achicando, pero sí pero tampoco se va a aumentar, ¿no? Y se aumentan los recursos, se va a utilizar bien para pagar la deuda o bien para reducir impuestos. Ahí está. Está muy claro el presupuesto. Claro, justo ahí me la dejaste picando con el tema de impuestos porque, a ver, haciendo un poquito de futurología vos por ahí en tu experiencia, hoy una persona está pagando 51 impuestos al mes. O sea, que eso que quedaría, se aprueba en el presupuesto, justamente se podría bajar esos 51 impuestos, o sea, darle más libertad a la gente. Exactamente, de hecho, a ver, en el 2024 se están eliminando 2 grandes impuestos. Uno que es un impuesto no legislado, que es el impuesto inflacionario, sí, que tiene el mismo impacto que un impuesto, porque finalmente, sí. ¿qué te hace el impuesto? ¿Te come el salario? Claro. Bueno, un impuesto te hace lo mismo, te come el salario. Esto es el poder adquisitivo, Ramiro. Exactamente, por eso se le llama impuesto inflacionario, porque hace claro. el mismo efecto, te come el salario a favor del Estado, porque el Estado era el que... de hecho, la moneda es un pasivo, claro. Del Estado. El Estado te dice, sí, yo te debo por el equivalente a este bien, pero sí, por el equivalente del poder de compra de esta moneda, pero si te licúa el poder de compra, en consecuencia te está generando una estafa, principalmente, porque te decía, pero ¿cómo? Yo podía comprar X cantidad, ahora puedo comprar la mitad. Ah, sí, porque te puse un impuesto inflacionario. Pero bueno, voy al punto que este año se eliminó el impuesto inflacionario de una alícuota del 300%, el año que viene, según el presupuesto, va a tener del 20%, obviamente que del 20% todavía es muy alta, pero bueno, el descenso de la inflación lleva su tiempo y no implica que no baje drásticamente el proceso inflacionario. Pero 20, y Ramiro... el impuesto es el impuesto país. Perdón, claro. En diciembre exactamente. Pero, a ver, el 20% es una inflación alta, sí, totalmente de acuerdo, pero la pregunta es de dónde venimos. 211, 120... ¿No es cierto? Bueno, por eso Einstein decía que todo es relativo, ¿no? En Argentina, cuando ve que la inflación es 20%, se pone contento. Cualquiera en un país civilizado dice, ¿cómo 20%? No tiene que ser 2%, claro. 3% en el año, ¿cómo 20%? Vamos a llegar a eso, Ramiro, me parece, ¿eh? ¿Cómo? Vamos a llegar a un dígito. Dentro de estos 4 años, me da la impresión. No tengas duda, porque acá el equilibrio fiscal permite apagar la maquinita, y al apagar la maquinita la inflación se va a 0. Esto es, el plan Platita llenó el tanque inflacionario, ¿no? En el proceso, en el primer año, el tanque inflacionario dura más o menos 18 meses, ¿no? Bueno, listo, más o menos en 10 vamos, no vamos ni 12 meses de la presidencia de Javier Milei, pero no tenga duda que a los 18 meses la nafta del tanque inflacionario que llenó Massa en su última... con el plan Platita se va a 0, y ahí vamos a tener realmente tasas de inflación que van a estar muy cerca de 0, y la Argentina va a tener inflación muy cerca de 0, pero porque justamente si vos podés tener una Ferrari, pero si no le pones nafta no funciona. No, por supuesto. Bueno, esto es lo mismo. Si acá se apagó la maquinita a punto tal que no se emite un peso, incluso se le puso se apagaron las máquinas de chicones de la Casa de la Moneda, se apagaron directamente con el objetivo de no emitir más un peso, para que así que la inflación es agotar el tanque inflacionario que dejó el tanque lleno, el plan Platita, pero bueno, en 18 meses llevamos casi 10 meses, faltan 8 meses más y vas a ver que la inflación se va a pique, y de hecho el último mes, octubre, la inflación ya se estima que cerró en 2,9%, es decir, rompió la barrera del 3% mensual, pero va a continuar bajando. Uh-huh. Y esta baja, sí, más allá de la no emisión, en fin, y con respecto al tema tarifas, que van a ir acomodando las mismas gradualmente, siempre por debajo del 3%, ¿no es cierto, Ramiro? Bueno, acá es, por ejemplo, este mes ya anunciaron los aumentos de luz, gas, que son en torno al proceso inflacionario que tiene la Argentina, un 2%, 3%, ¿por qué? Bueno, porque el objetivo no es nuevamente hacer la demagogia del populismo de atrasar las tarifas.
No, cada uno tiene que pagar lo que consume, tan simple como eso. En consecuencia, ¿por qué? Porque, y esto lo charlamos otra vez, en otras oportunidades, vos fíjate la tragedia que vivió la Patagonia en particular con el kirchnerismo, que yo para mí no toman dimensión, porque vos fíjate que no pueden producir petróleo y gas a borbotones, pero en el mercado interno lo tenían que regalar, es decir, a los 50, tenían que trabajar gratis para el Estado, para que el Estado se las regale a los argentinos y intentar hacer populismo y demagogia, y en simultáneo te ponían cupos para exportar, o directamente te desdoblaban el tipo de cambio, y por lo tanto vos no podías, tenías que regalarlo en el mercado interno o ir a pérdida para exportar. Claro, tenías el barril criollo. Claro. Perdió una oportunidad histórica la Patagonia con el kirchnerismo, histórica. Tendrían que ser los ricos de Argentina, y perdieron 15 años con el populismo y la demagogia. Pero bueno, nunca es tarde, y ahora arranca con las inversiones y el RIE, arranca una nueva oportunidad para Argentina en general y la Patagonia en particular. No, seguro. Y la última tiene que ver con el blanqueo. ¿Te imaginaste tamaño éxito? Mira, realmente, de hecho, no sé si lo charlamos, pero yo estaba esperando un número importante, en el sentido de que los argentinos más o menos se dolarizan a un ritmo de 15.000 millones de dólares por año, ¿no? Tenemos un PBI de 400.000, 500.000 millones de dólares. Uh-huh. Hay una parte que siempre, una parte que se dolariza, se genera activos externos. En consecuencia, pero de nada de eso se blanqueó durante Alberto Fernández. De hecho, los depósitos ni siquiera se movían o caían directamente. Entonces, había mínimo entre 60.000 a 70.000 millones de dólares solo en la gestión de Alberto Fernández, que los argentinos se dolarizaron, pero nunca blanquearon. En consecuencia, ahora te están blanqueando 20.000 millones de dólares y ahora falta la otra parte del blanqueo, que va a ser los activos que directamente están en el exterior, o sea, no el efectivo abajo del colchón, sino directamente activos en el exterior, que también se van a blanquear. Que bueno, escucharemos el número final, pero yo ya tenía una estimación de cuánto es y por cuentas nacionales, o sea, sí, por publicaciones propias del INDEC, que mínimo eran 70.000 millones de dólares el potencial solo de los últimos 4 años, porque los últimos 2 de Macri también podés consumar, porque ahí tampoco, ya eran, recordate lo que fueron los últimos 2 años, sí, de Macri, sí, que también ahí hubo 30.000 millones de dólares más o menos que los argentinos. Entonces vos tenías de piso que había entre 70.000 a 90.000 millones de dólares para blanquear. Uh-huh. Así que acá está cerrando con 20.000 en efectivo, y ahora vamos a escuchar el número final de activos directamente en el exterior. Excelente, Ramiro, siempre nos encanta recibirte, la pasamos muy bien, es súper lindo escucharte, ¿sí? Realmente la pasamos muy bien con vos. Eso, a mí me gusta charlar porque hacemos una linda charla, porque no solo nos quedamos en la coyuntura, sino no nos quedamos en el árbol, sino hacemos una mirada más general del bosque para entender en el momento histórico que estamos viviendo. Te agradecemos infinitamente, te mandamos un abrazo enorme y será hasta pronto. Dale, abrazo grande. Gracias, Ramiro. Adiós, hasta luego. Ramiro Castiñeira, economista, director de Econométrica, pasaba por La Cocina de las Noticias.